Buenas noches. Parece que los protagonistas de esta semana van a ser los piqueteros. De hecho, hoy ratificaron que miles de personas, dice, van a hacer una mega manifestación el miércoles 20 en conmemoración de los que pasó en el 2001. Usted se acuerda de la gran crisis del 2001 que sucedió un 19-20 de diciembre. Va a ser una mega manifestación, dicen, que va a ir por ahora del Congreso a la Plaza de Mayo. Dicen que va a ser pacífica, veremos. Y por otro lado, el gobierno le hizo advertencias a los piqueteros. Es decir, acá estamos otra vez en la eterna competencia, el eterno desafío entre los piqueteros y el Estado por quién controla el espacio público. Yo creo que es un debate absurdo. Creo que el espacio público siempre estuvo en cualquier Estado de Derecho y hasta en las dictaduras en poder del Estado. Por ahora el gobierno de Milei no suprimió ningún plan social. Lo que sí advirtió hoy la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, es que le va a sacar el subsidio o el plan social al que corte las calles. Y también dijo que están buscando una fórmula para que todas las ayudas sociales, todos los planes sociales, vayan directamente del Estado a los beneficiarios. No pasen por los dirigentes piqueteros. Usted sabe que los dirigentes piqueteros toman asistencia a las manifestaciones y el beneficiario del plan social que no va a la manifestación le sacan el plan social. Esta es la situación real que hay. Por eso esta advertencia del gobierno de que quiere ir del Estado a los beneficiarios sin pasar por los dirigentes piqueteros. Ahora, si nos preguntamos con sinceridad si hay un problema social, y sí, el problema social que hay es grave, no porque lo digan los dirigentes piqueteros, no porque lo diga la CGT, que entre paréntesis recién se acaba de despertar de una siesta de 4 años. Ahora está enojada, enfurecida, pero durmió durante los 4 años de Alberto Fernández. Pero no porque lo digan ellos, lo dice el INDEC, que es el organismo oficial más prestigioso de medición de las cuestiones económicas y sociales. Estamos, según la última medición, con una pobreza por encima del 40%. Creo que esto no midió los últimos meses y por lo tanto debemos estar en una pobreza más alta todavía, porque en la medida que sube la inflación, sube la pobreza también. También hay un problema ideológico acá. Digamos, los piqueteros no coinciden con Milei, más aún, detestan a Milei. Hoy, o los otros días, escuchaba al principal dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, que decía que él quiere que a Milei le vaya mal. No importa si Milei tiene razón o no, sino que le importa que le vaya mal. Porque claro, Milei está en las antípodas ideológicas del Polo Obrero. Y también hay una colisión permanente entre dos derechos. El derecho a manifestarse, que hoy lo reconoció la ministra Petovelo, lo reconoció, dijo que existe, y el derecho a circular de los argentinos por donde los argentinos quieran. Esta es una colisión, un enfrentamiento entre dos derechos que está vigente desde hace más de 20 años y que por lo general lo ganó el derecho a la protesta y fue derrotado el derecho a la circulación. De esto voy a hablar bien después con el constitucionalista Daniel Sapsay, que sabe mucho de este tema. Yo creo que debe haber formas
debe haber formas de convivencia de estos dos derechos. Convivencia pacífica de estos dos derechos. Yo he estado en muchas ciudades del mundo y he visto protestas contra políticas de los gobiernos, contra embajadas, contra la embajada rusa en los últimos tiempos, después de la invasión a Ucrania. Nunca cortaron el tránsito en ninguna ciudad del mundo. Nunca impidieron circular a nadie. Por supuesto, con una muy severa custodia policial que les impedía bajar a la calle, digamos. ¿Por qué no repetir eso acá? Ya entrando en el fondo de las cuestiones de hoy, de los anuncios que se hizo hoy en materia de piqueteros, lo fundamental es que las decisiones que se toman son fundamentalmente dos. Les van a cortar el subsidio a los que cortan las calles. Ojo, hay una diferencia, ¿eh? No a los que se manifiestan. La diferencia parece sutil, pero no lo es. Le van a cortar el subsidio a los que cortan las calles, no a los que se manifiestan, en tanto esa manifestación sea pacífica, no entorpezca la vida de nadie, no enloquezca la vida de nadie. Y por supuesto el beneficiario necesita la ayuda social. Esto está implícito, no lo dijeron, pero está implícito. Hay acá planes sociales que los manejan los piqueteros. Por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo, que es en una cooperativas, supuestas cooperativas, que pasan a través de los dirigentes piqueteros o los movimientos sociales y van a los beneficiarios. Y después están los otros planes que van directamente del Estado a los beneficiarios, que son la Asignación Universal por Hijo y el Plan Alimentar. Yo creo que todos los planes y toda la ayuda estatal debe ir directamente del Estado al que la necesita, sin intermediarios. Porque cuando hay intermediarios, siempre estamos ante el uso político y ante la extorsión que se le hace al gobierno, a la sociedad, a los propios beneficiarios de los planes, directamente del Estado a los beneficiarios. Desde hace muchos años se instaló la costumbre de que la ayuda social es propiedad de los movimientos sociales. Una costumbre. La otra costumbre que se instaló en los últimos años es que pueden acampar donde ellos quieran, incluida la avenida 9 de Julio, por donde pasa el Metrobús. El Metrobús, que es una herramienta de transporte muy importante para los trabajadores, porque el Metrobús sirve para los colectivos. Los trabajadores, los empleados son los que usan el colectivo. Me parece que el gobierno busca eliminar esas dos costumbres, ahora con el apoyo o con la participación de Patricia Bullrich, que tiene antecedentes en la materia porque ella tuvo el mismo cargo, como todos sabemos, en la época de Macri, y en ese momento ella tomó la decisión de que los piqueteros nunca iban a cortar las rutas nacionales o los accesos a los aeropuertos, que también son territorio federal, digamos. Eso eso también contempló cuando la Gendarmería trató de desbloquear la Ruta 40 en la Patagonia. Bueno, hubo una huida de los supuestos mapuches y ahí murió Santiago Maldonado, ahogado en un río porque no sabía nadar, está la verdad. Pero se armó un escándalo enorme. Este es el precedente de Patricia Bullrich. Por eso yo creo que el gobierno, cuando la convoca, está convocando a esa persona con cierta experiencia en esta clase de cosas, ¿no? Después está esto de lo que puede hacer el gobierno nacional: rutas nacionales, aeropuertos. Después está lo que pueden hacer
o lo que deben hacer las jurisdicciones provinciales. Las provincias y sobre todo la capital, que acá es donde más manifestaciones y piqueteros hay. ¿Qué va a hacer el gobierno de Jorge Macri? No lo sabemos. Sinceramente no lo sabemos, porque han callado, han desaparecido de los medios periodísticos, tanto el nuevo jefe de gobierno, Jorge Macri, como el nuevo jefe de la Policía Federal, Diego Kravetz. Desaparecieron, no sabemos. Tal vez están esperando si es grande o es chica la manifestación, están esperando qué decisiones toma el gobierno nacional, pero por ahora no sabemos cuáles van a ser las decisiones que van a tomar. Pero ojo, hay una jurisdicción local que le corresponde a los gobiernos locales. No todo es el gobierno nacional. Ahora, estamos ante parte de las medidas económicas que va a tomar el gobierno de Milei, que ya las anunció el ministro Luis Caputo la semana pasada, que son las medidas de ajuste. Después están las otras medidas, que son la desregulación del Estado, que hay versiones, primero la versión de un paquete ómnibus, después que no, que iban a ir ley por ley, ahora parece que vaya a haber un decreto de necesidad de urgencia mañana o pasado. Sea como fuere, necesita la aprobación del Congreso. Yo voy a conversar con el diputado Miguel Ángel Pichetto después para ver cómo está esa mayoría del Congreso. Bueno, con Pichetto voy a hablar de otros temas también, del peronismo, de Juntos por el Cambio, de todo. Y también voy a hablar de las decisiones de Caputo con otro diputado que es economista, Martín Tetaz. Pero lo que quiero resaltar es que esto recién empieza y que estamos en días en los que se va a dar una fenomenal competencia entre los piqueteros y el Estado por quién controla el orden público. Para mí es absurdo, el orden público lo controla el Estado, pero esa es la competencia que vamos a ver en los próximos días. Después de una breve pausa, Miguel Ángel Pichetto. Auspician desde el llano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, como les dije, el diputado Miguel Ángel Pichetto, a mí me va a salir siempre senador por ahí, pero porque fuera años senador, así que, y siempre que vino acá lo trataba de senador, así que lo que le quiero preguntar es, en primer lugar, ¿cómo ve usted la mayoría del gobierno, si es posible la mayoría del gobierno, para aprobar estas decisiones económicas que son duras? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Joaquín, y habría que conocer el contenido. Hasta ahora lo que tenemos simplemente son las medidas que se tomaron... De ajuste. De ajuste, un ajuste, digamos, ortodoxo, rústico, que indudablemente era imprescindible en el marco de un riesgo inflacionario que la Argentina tenía. Y que viene de antes, o sea que no se le puede trasladar esto al presidente ni al gobierno. Vamos a ver qué otras medidas, el gobierno pone en marcha. Me parece que una de las medidas que está faltando es un plan para anclar el dólar, para estabilizar, para tratar de aprovechar lo nuevo del gobierno, la confiabilidad que el gobierno
ha generado a partir del resultado de las urnas en términos, digamos, de una estabilización de la economía para que el dólar no siga corriendo. Pero bueno, vemos algunas cosas que están ocurriendo también y que seguramente lo vas a hablar mucho mejor con Martín Tetaz que conmigo, pero hoy hay una medida del Banco Central que define que el Banco Central no está funcionando de manera autónoma como debería hacerlo, que es uno de los temas que todos los participantes del proceso electoral sostuvieron la necesidad de que el banco sea autónomo. Hoy Alfonso Paragay puso en duda eso también. Bueno, en realidad leí el tuit de Alfonso, pero el banco además tomó una medida hoy. Bajó la tasa de interés al 110%. Indudablemente esto tiene que ver con que haya mayores movimientos de pesos hacia el Ministerio de Economía, cambio de bonos. Indudablemente que es una medida que está emblocada en una decisión del ministro de Economía. ¿La considerás muy, digamos, poco realista, cercana al gobierno, al proyecto del gobierno? Sí, me parece que tiene que ver con una decisión del ministro Caputo en términos de tratar de bajar el nivel de circulante y que los bancos canalicen luego los recursos hacia bonos que el Ministerio de Economía pueda emitir. Me parece que va por ahí, porque ninguna persona que tenga un plazo fijo lo va a poner al 110% cuando la proyección de la inflación está aumentó. O si no, también es un incentivo a canalizar la búsqueda de dólares nuevamente, me parece. A ver, pero este tema seguramente lo vas a poder conversar más a fondo con Martín Tetaz, que es economista. Lo que digo es, autonomía del Banco Central, institucionalidad, el presidente tiene que aprovechar para generar un marco que solidifique la institucionalidad. Las autoridades del Banco Central tienen que ir al Senado. Hay que avalar al presidente del Central en el Senado Nacional y los miembros del directorio. Luego, un mensaje positivo hacia el Congreso. Tratar de elaborar un diálogo, una construcción, un camino común. Yo hablo con los diputados en estos días y en la mayoría encuentro un espíritu positivo de tratar de ayudar a que la Argentina salga de la crisis. Lo que veo también que hay una construcción de un discurso de que el Congreso es lo malo, que es lo negativo de la Argentina. Me parece que eso no ayuda, que hay que ordenarse, que hay que también acompañar. Ese discurso desde el gobierno. Hay determinados sectores también que vienen... Sí, el gobierno fundamentalmente, y además poniendo... Por el Congreso tienen que pasar. Por supuesto, y fundamentalmente todo lo que tiene el componente impositivo tiene que iniciarse en la Cámara de Diputados. Y eso no se puede hacer. Las retenciones tienen que ir a la Cámara de Diputados. Ahí, afortunadamente, parecería que el gobierno ha corregido la aplicación de retenciones a las economías regionales. Yo estaba muy preocupado por los intereses que tiene la fruticultura, por ejemplo, en Río Negro. Pero quedó también impactado la vitivinicultura, digamos, la provincia de Mendoza y San Juan, parece que van a tener retenciones del 8%. Es un dato en una economía donde la mano de obra que se emplea intensiva es muy grande y la rentabilidad es muy finita, con un mercado que tiene que competir con Chile con carga impositiva mucho más baja. Bueno, me parece que el gobernador de Mendoza, Cornejo, y el gobernador de San Juan y el de Salta también, que son provincias vitivinícolas, que han tenido un fuerte despegue y mercado externo y exportación. Bueno, me parece que hay que conocer el país y el gobierno está tratando de encontrar un rumbo, un camino. Es muy importante la convocatoria a los gobernadores mañana. Dada la larga experiencia que tenés en la vida pública argentina, ¿qué es el primer consejo que le darías al presidente Milei? Que hablen menos. Hay muchos ministros hablando e incluso a veces hasta se contradicen. Me parece que hay que focalizar la comunicación y a la comunicación le falta un contenido de esperanza. Hay mucho tremendismo. Y en la Argentina este año va a ser un año positivo en términos de la recaudación el año próximo. Vía exportación. Estamos hablando del 24. Sí. El 24 viene con un agroindustria que va a exportar, va a ser potente, que no tuvo la sequía de años anteriores, que el ahorro de energía, de gas y de petróleo, me parece que también puede producir
hablan de 22.000, 25.000 millones de dólares, digamos, yo entiendo de que para justificar este tipo de medidas que le pegan fuertemente a la clase media, duramente, y que pasan por el supermercado, pasan por... Bueno, hay algunas medidas que el Congreso va a tener que discutir a fondo. El tema ganancias, por ejemplo. El año pasado, perdón, este año... Que aclaremos, es un impuesto que bajó Massa y lo vuelve a imponer. Bajó Massa, lo votó el presidente. Recordemos la secuencia. Así es. Con el presidente actual. Con el silencio, diría, del conjunto de los gobernadores, salvo algunas excepciones, entre ellos el gobernador de Córdoba, el propio Rogelio Frigerio, que era diputado en ese momento y que planteó una distribución del impuesto al cheque para tratar de equilibrar a las provincias que perdían por la recaudación de ganancias. Bueno, este es un debate muy fuerte. Y el otro debate que el Congreso va a tener que afrontar, y que he leído en el diario, Joaquín, es dejar suspendida la cláusula de movilidad jubilatoria. Lo he leído, no lo han mandado todavía, no sé si viene en el paquete del DNU. Pero efectivamente esa es una versión pero ese es un tema que sale del gobierno. Sí, pero siempre que el Congreso ha tratado este tipo de cuestiones, ha terminado en desprestigio, en lesión enorme para el Congreso, en una crítica exacerbada a todo lo parlamentario, y la verdad que no soluciona el problema estructural del sistema jubilatorio argentino. El gobierno anterior se ha cansado de dar jubilaciones de moratoria, jubilaciones para todos, ese momento de felicidad para tratar de captar voluntades electorales. Indudablemente que el sistema jubilatorio está hiperdimensionado por un mecanismo previsional que ha generado el gobierno y el kirchnerismo a lo largo de los 12 años que gobernó en la primera etapa y en este último periodo de Alberto Fernández, con moratorias que gente que no tenía aportes entró en el sistema jubilatorio y por supuesto lesiona a aquellos que han aportado toda la vida. Lo que digo, este tema es un tema muy complicado porque además el gobierno desconoce que el Congreso y la Argentina en los últimos 15 años ha bailado al ritmo de la Corte Suprema, con los casos Badaro 1, Badaro 2, Sánchez. Todos estos casos establecen claramente en los fallos de la Corte de que el haber jubilatorio está atado a una fórmula polinómica que tiene que contemplar el proceso de inflación, mantener el poder adquisitivo del jubilado y que, caso contrario, la Corte va a liquidar cualquier cuestión si no está la fórmula polinómica. Ahora bien, es cierto que Alberto Fernández la suspendió la fórmula. Dictó una ley de emergencia y suspendió la fórmula porque era muy potente. Era muy potente la fórmula que habíamos incorporado en el debate. ¿Se acuerda de la pedrea que sufrió el Congreso? Bueno, allí se definió una fórmula que era 70% inflación, 30% aumento salarial. Tiene una potencia extraordinaria. El único error que tenía ese proceso, que fue duramente criticado por algunos sectores del periodismo, hay un periodista especializado en esa materia, de apellido Bermúdez, que criticó despiadadamente al Congreso, diciendo que esa era una mala fórmula de ajuste. Pero, claro, esa fórmula en un proceso inflacionario tiene una potencia impresionante en términos de la actualización. ¿Qué ocurrió con Alberto Fernández? La suspendió por un año. En un marco de una emergencia, después de la cuarentena, suspendió la aplicación de la fórmula. Y después hizo una fórmula no tan potente como esa, y que ahora el gobierno quiere suspender. Bueno, ese es un tema que va a traer aparejado un grave debate, un grave problema en el marco del Congreso. Lo que aconsejás que no lo mande al Congreso. Yo creo que tiene que abordarlo el tema de otra forma. El Congreso en ese tema, indudablemente, porque además exige estudiar los fallos de la Corte, Joaquín. Indudablemente en el gobierno todavía hay actores, que están manejando y viendo cómo pueden ajustar y ordenar la cuestión fiscal del Estado. Y es cierto que el sistema previsional es deficitario para la Argentina y que tiene que recurrir a los recursos del Estado Nacional. Pero estamos todos atados, y el Estado argentino está atado a los precedentes y los fallos de la Corte.
la Corte ha sentado con Badaro 1, Badaro 2 y Sánchez un criterio y otros fallos, un criterio de que el ajuste debe ser a través de un mecanismo aplicado por una fórmula polinómica que tiene que tener un conjunto de elementos que hacen a mantener el poder adquisitivo del jubilado. Lo que digo es que es un tema delicado, yo no lo abordaría en esta etapa. Me parece que, al contrario, hoy con el proceso inflacionario que se está viviendo, el precio de los supermercados, lo que viene con el ajuste del gas, la luz y el agua, que también impacta en las expensas y en todo lo que significa la vida de los ciudadanos, yo ese tema lo miraría con más detenimiento. El presidente tiene mañana un diálogo con los gobernadores, Joaquín. Seguramente va a hablar del impuesto a las ganancias. ¿Los gobernadores qué le van a pedir? Que se reconstruya la relación de la coparticipación a través del impuesto a las ganancias. Hace 4 meses todos miraron para otro lado, o muy pocos hablaron. Juntos por el Cambio tiene un precedente. Los diputados de Juntos por el Cambio votaron en contra, calificaron la maniobra como demagógica, oportunista en el marco de la campaña electoral. Pero lo que digo es que hoy hay 900.000 personas que no reciben aumento de salario, que viven el proceso inflacionario, que forman parte del componente de la clase media, que están beneficiados por esta medida y que un debate volviendo hacia atrás, digamos, implicaría un impacto nuevamente sobre el salario. Después hay un debate más de fondo, si un salario que tiene más de 1.200.000 pesos tiene que pagar el impuesto a las ganancias, eso es un viejo debate. Le agradezco muchísimo, Pichetto. No, gracias, Joaquín, y esperemos que al gobierno le vaya bien. Nadie quiere que le vaya mal. Creo que hay una actitud positiva y hay que generar marcos de relación política y una cultura del encuentro y del diálogo en la Argentina que es imprescindible. Muchas gracias. No, gracias. Después de una breve pausa, Martín Tetaz. Bien, como les dije, Martín Tetaz, diputado nacional. Martín, lo primero que te voy a preguntar es tu opinión sobre las decisiones las medidas que anunció Caputo y sobre estas medidas que se hablan del DNU que mandaría que Primero empecemos sobre lo que sabemos. Lo que sabemos que son los anuncios de la semana pasada de Caputo. Lo que sabemos en líneas generales Ajuste. es lo que cualquier gobierno hubiera tenido que hacer. No objetas esa medida. La corrección del dólar, la corrección de las tarifas, uno después puede discutir si... Te pregunto esto porque quiero hacer un paréntesis, porque vi de pronto declaraciones como la de López Murphy que dice no, el ajuste es estremecedor, y veo de pronto declaraciones de otros economistas que dicen no, es insuficiente. No, yo creo que es insuficiente, pero no por la magnitud, no por la magnitud de la corrección cambiaria ni por la magnitud de la reducción de subsidios, que en todo caso es una estrategia bastante gradualista. Yo creo que es insuficiente porque no tiene un programa de estabilización. O sea, lo que me preocupa mucho a mí es que cuando vos corregís precios relativos, soltás el dólar, como hizo el gobierno ahora, que otra vez no tenía mucha alternativa, pero cuando vos lo soltás sin un plan de estabilización, el resultado es un boom de inflación, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, no se hace así. Vos tenés que tratar de tener un plan de estabilización que Argentina necesita urgente para que te dé certidumbre hacia adelante, porque la gente está muy preocupada. No hay precio en ninguna parte. Si vos te vas a comprar cualquier cosa, yo te pregunto a vos, ¿cuánto sale un mantecol? Perdóname la marca. ¿Cuánto sale una botellita de gaseosa? ¿No sabés? No sabe nadie. Ahora, digo yo, pero el dólar no aumentó tanto. Bueno, el dólar oficial sí, claro. pero el dólar libre está más o menos como lo dejó Massa. Claro, pero vos tenés un montón de precios de la economía que iban acomodándose de a poco al dólar paralelo, que no se ven tan afectados, pero después tenés otro montón de precios de la economía que usan como referencia al dólar oficial. Y esos precios de la economía más la sensación, por eso te digo, no es solamente que corregiste el tipo de cambio, es que lo corregiste sin un plan de estabilización. Entonces el ancla de referencia principal de la economía la hiciste volar por el aire. La segunda ancla de referencia de la economía, que es por ejemplo el precio de la nafta,
le hiciste pegar un aumento de régimen de hiperinflación, digamos, un aumento de esos que ocurren solamente en uno veía aumentar la nafta 10%, 15%. ¿Qué? Aumentó el 50%. Vos de golpe vayas a cargar nafta y gastes 30.000 pesos, otra vez, de vuelta. Históricamente el precio de la nafta en Argentina fue $1 el litro, digamos, que vos llenes el tanque de nafta con $30 tampoco es una cosa extraordinaria. Pero El problema es que eso no está trasladado a los el ingresos. problema es que no está acompañado de un plan de estabilización. Y como no está acompañado de un plan de estabilización, genera expectativa de aumento de todos los precios. Entonces, ¿a vos qué te tiene que pasar cuando vos corregís el precio del dólar? Que suba todo lo que vos podés subir un barco. Un vaso tiene que subir. Una conferencia mía no. ¿Entendés? Un servicio periodístico tuyo tampoco, porque no se puede exportar. Si bien alternativamente algunos servicios basados en el conocimiento sí. Entonces lo que está pasando acá es que no está ocurriendo eso. Lo que está pasando acá es que la sensación de pánico generalizada de, uy, bueno, se fue toda la, vamos a decirlo en criollo, se fue toda la mierda, cuídate como puedas, cada uno pone el precio que puede, y vos entras a comercios que han puesto precios, después se va a tener que acomodar todo esto, obviamente, pero han puesto cualquier precio de cualquier disparate, ¿me entendés? Entonces, otra vez, una golosina, un chocolatín, el más chiquito sale 1.200 pesos, cualquier disparate están poniendo de precio. Entonces, cuando pasa eso, si no hay un ancla que calme las expectativas, Pero hablando del plan ancla, de estabilización, ¿cuál sería, el mes que viene pasa otra vez lo mismo, ¿entendés? Estamos en una hiper. ¿Cuál sería, Martín, las principales decisiones que debería tomar el gobierno para esa ancla, para crear esa ancla? Muy claramente mostrarle a la economía a qué referencia va a estar atada la economía. A una referencia del dólar, a una referencia de alguna otra moneda del mundo, a una referencia de un índice de salarios, a una referencia de algún precio de algún commodity. ¿Cuál es la referencia que tiene la economía? Lo que los economistas llamamos el ancla. No tiene ningún ancla el programa económico, punto número 1. Punto número 2, un shock de expectativas que a vos te muestre que este es un cambio dramático de las reglas de juego en Argentina y que a partir de la semana que viene, esto fue un sacudón de ahora, pero la semana que viene ya no hay más inflación. Cuando vos viste otros planes de estabilización, que has visto varios en la Argentina, has visto, por ejemplo, el plan austral en el 85 y has visto el Caballo, la convertibilidad en el 91, y en ambos casos lo que viste fue un cambio de reglas tan grande que hasta cambió la moneda. Cambiaron los dos que te mencioné, justo cambiaron también la moneda. En este programa Milei dijo que va a cambiar la moneda, ¿eh? Bueno, pero pará. En esos dos programas que vos viste, la inflación el mes anterior, el programa de estabilización del plan austral y en el programa de estabilización del plan de convertibilidad, el mes antes, mayo del año 85 y marzo del año 91, la inflación había sido 30% mensual, la misma que vamos a tener ahora en diciembre. No sabemos, por supuesto, cuánto va a ser, pero por ahí se habla de que va a ser alrededor de 30. Ese era el nivel de inflación. Al mes siguiente de aplicación del plan, la inflación cayó a 3% en los dos planes, al mes siguiente a 2% y al mes siguiente a 1,5%. La noqueas rápidamente la inflación. Si vos haces un plan de corrección de precios relativos, le quitas a la economía cualquier tipo de referencia, cualquier tipo de ancla de certidumbre, de fijación de precios, la economía está a la deriva sin precios. Hoy la economía está sin precios. A la deriva nadie sabe cuánto vale nada. Entonces, eso no puede durar mucho tiempo, porque es una situación de caos total. El gobierno tiene la necesidad de ordenar esto rápidamente, mostrar cuál va a ser el ancla, indicar cuál va a ser la política monetaria de los próximos meses hacia adelante. Mi sugerencia, obviamente, para el presidente sería que el presidente desconecte el Banco Central de su responsabilidad, de su política, que no ponga él al presidente del Banco Central, que le dé el Banco Central al Congreso para que sea realmente autónomo e independiente el Banco Central. Es la oportunidad histórica de hacer algo que sea realmente... ¿Dudás de la independencia del Banco Central en este momento? El Banco Central no es independiente hace 70 años en Argentina, no en este momento. No es independiente hace 70 años. Cuando vos como presidente de la Nación... Pero esto es algo nuevo, se suponía que... No hay nada nuevo en el Banco Central. Cuando vos como presidente de la Nación podés nombrar y despedir al presidente del Banco Nación, al directorio y al que limpia los pisos, entonces no hay independencia del Banco Central, y como la moneda es una institución basada en la confianza, la imagen de la moneda y la confianza en la moneda equivale a la confianza en el presidente, que es el que firma esa moneda. La única manera de que eso no sea así, de que la confianza de la moneda sea independiente de la confianza del presidente, es que este presidente, el que venga, el anterior, no importa, no, olvídate de Milei, no pueda ni siquiera nombrar al que limpia los pisos en el Banco Central, y no pueda mucho menos despedirlo. Que no puede ocurrir un caso Redrado, pero tampoco que puede ocurrir un caso Sturzenegger, ¿me comprendés? Y eso nada que ver, o sea, para mí son dos extraordinarios funcionarios, Redrado y Sturzenegger.
pero en los dos casos, a Redrado lo corrió Cristina porque no le quería entregar las reservas, a Sturzenegger lo corrió Macri porque no quería bajar las tasas de interés. Eso no tiene que volver a pasar nunca más en Argentina. El día que Milei, o el que sea, el próximo presidente, no pueda poner la mano sobre el presidente del Banco Central, ni nombrarlo, ni despedirlo, se termina la inflación en Argentina. Déjame que te haga una pregunta, porque vos estabas hablando mucho de los precios, y efectivamente el gobierno, felizmente, le sacó el control a los precios. Pero de pronto aparece esto que vos decís, que los precios dejaron de tener una noción clara. Abriendo la economía no es una manera de poner competencia. Absolutamente. Con un plan de estabilización, la siguiente medida del gobierno, parte de ese plan de estabilización, de hecho fue parte del plan de convertibilidad. Para que compita con el exterior. Fue parte del plan de convertibilidad en el 91, es una apertura total, sobre todo en el sector alimentos, una apertura total. Y ahí fíjate vos que el argumento de muchos que te van a correr ahí por izquierda te van a decir, no, pero la apertura va a destruir, es un argumento que se contradice, porque son los mismos que después te dicen, no, pero es un monopolio en los alimentos. Son pocas empresas las que fijan los precios en alimentos. Bueno, háganlas competir. Eso es lo que tendría que tener Argentina ya, una apertura total de las importaciones, sobre todo del sector alimenticio de la Argentina, pero eso con un ancla cambiaria también. O sea, vos tenés que asegurarte que hay un ancla que estabiliza los precios en la Argentina y que después hay construirse un puente con Brasil, por ejemplo. Imagínate que el gobierno hubiera hecho, yo hice una propuesta hace un tiempo de hacer una convertibilidad con Brasil. Supone que el gobierno eso hubiera sido muy disruptivo para ahora. Es el tipo de shock que la Argentina necesita. Supongamos que el gobierno anunciara una convertibilidad con Brasil y automáticamente abriera completamente el comercio con Brasil, sin ningún tipo de traba con Brasil. Automáticamente la inflación argentina colapsaría hasta el nivel de la inflación de Brasil. Y eso sería una inflación de 5% anual, 4% anual. Muy rápidamente, en 3 meses, en 4 meses. ¿Crees que la dolarización es necesaria? No, no es necesaria. Y es una mala idea y no va a ocurrir. Porque el ministro Caputo ratificó, dijo que el objetivo es la dolarización. Pero Milei dijo otra cosa. El presidente Milei dijo que el objetivo es la competencia de monedas y que cada uno elija la moneda que quiere para hacer transacciones. Es una cosa muy distinta. Lo que pasaba en la convertibilidad, digamos. Bueno, en la convertibilidad había competencia de monedas, ciertamente. Claro, lo que pasa es que vos ahí tenés que cambiar el régimen jurídico de la moneda, ¿no? Si vos podés hacer un contrato en dólares ahora, no hay ningún problema, no hay ninguna prohibición para hacerlo, podés hacer un contrato en dólares con vos. Pero la moneda tiene, por el artículo 765 del Código Civil, tiene un carácter de cosa. Es como hacer un contrato en copas de estas. Entonces, si yo te tengo que entregar la cantidad de copas y no las tengo, me deja la ley satisfacer mi obligación pagando el valor monetario de mercado de estas cosas. ¿Y cuál es el valor monetario hoy? 800, el que dice el Banco Central, el que dice el Estado, no 1100, que es el valor real, ¿entendés? Hay un problema con los contratos en dólares si la moneda no se modifica el artículo 765 del Código Civil. Es un paso interesante para dar, pero para eso necesitas un Banco Central muy fuerte que saque de la economía todos los pesos que van sobrando cuando la gente empieza a elegir dólares. Y si eso ocurre, si el Banco Central está fuerte y saca los pesos, lo hace muy fuerte el peso. Lo convierte en una moneda tan fuerte que nunca domina una o la otra. El equilibrio es un equilibrio con dos monedas. Es un equilibrio bimonetario más en línea con lo que pensaba el programa de Bullrich originariamente. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Cómo ves vos, porque muchas de estas decisiones económicas van a necesitar la aprobación del Congreso, vos sos diputado, además de economista, ¿cómo ves que se van a construir las mayorías? ¿Va a haber mayorías realmente? A mí me parece que el Congreso cambió la realidad política de la Argentina, eso es lo que todo el mundo tiene que entender y yo veo cierta resistencia, que todo el mundo sigue llamando a las cosas por sus viejos nombres y cambió la realidad política argentina. No es más una realidad de grieta, de 2 partes, es una realidad de 3 partes, la política argentina. Cuanto más rápido entendamos eso, más fácil va a ser entender todo. Con lo cual, cada una de las leyes que requiera los 129 votos, o la simple mayoría del Congreso, o al menos el quórum de 129 votos, va a requerir una construcción de un consenso político parlamentario, que tiene que ser nuevo en Argentina, y que tendrá que trabajar el próximo presidente y el presidente de la Cámara de Diputados particularmente para construir esos consensos, y el presidente del bloque de la Libertad Avanza para construir esos consensos. Ahora, eso será, supongo yo, ley a ley. Te adelanto, por ejemplo, sobre los jubilados nosotros no estamos dispuestos a transar de ninguna manera. No estamos dispuestos a que el ajuste recaiga sobre los jubilados de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, para eliminar la movilidad jubilatoria tienen que pasar por el Congreso, Por eso te digo. porque es una ley. Por eso te digo, no hay ninguna razón para eliminar la movilidad jubilatoria. Yo lo escuché al ministro de Economía, sobre el cual tengo un enorme respeto, lo respeto mucho a Caputo, pero quiero decirle, estimado Caputo, usted lo sabe muy bien, usted puede por decreto, el presidente puede por decreto complementar las jubilaciones
en los meses que la inflación sea demasiado rápida como para alcanzar la fórmula. No necesita tirar la fórmula abajo. Ahora, si usted tiene una fórmula alternativa y quiere traer al Congreso esa fórmula alternativa y es mejor que la fórmula actual, bienvenido el debate sobre una fórmula mejor. Pero no volvamos a hacer lo mismo que ya hizo el kirchnerismo. El kirchnerismo, lo dijo más temprano Pichetto muy claramente, el kirchnerismo hizo exactamente lo mismo que quiere hacer Milei ahora. Alberto Fernández, cuando llegó, hizo exactamente lo mismo. Fue una ley de emergencia, la primera ley que pidió fue la ley para bajar la fórmula aquella de Macri, con la cual hoy los jubilados cobrarían muchísimo más. Entonces yo no estoy dispuesto a volver a repetir esa historia. Y el argumento era el mismo. Ustedes se acuerdan, está el audio, pueden buscar el audio. El argumento de Alberto Fernández era el mismo que el de Milei ahora. No pasa nada, es para mejorar las jubilaciones. Gracias. La ley le da certidumbre a los jubilados. ¿Están perdiendo con la inflación? Claro que están perdiendo. ¿Están sufriendo los jubilados? Un montón están sufriendo los jubilados. Tienen una certidumbre. Saben cuánto van a ser los aumentos y que los aumentos van a ir cubriendo en parte la inflación. Con rezagos, es verdad, pero la van a ir cubriendo. Si el gobierno quiere colaborar con los jubilados y quiere pagar un bono arriba de eso, ningún problema, nos parece bien. Ahora, que no tire abajo una fórmula, nosotros no estamos dispuestos a que el ajuste lo paguen los jubilados. Te hago una última pregunta, ahora sí en serio. ¿Cómo ves? La anterior que te conté era en serio. No, dije en serio, porque yo te había hecho una última pregunta anterior, ahora. No, te digo, ¿cómo es tu impresión, tu intuición de cómo le va a ir al gobierno de Milei? Yo creo que el kirchnerismo dejó la vara muy baja, muy baja. Y que, esto significa que cualquier cosa es mejor. Sí, y que hay mucha voluntad de los sectores opositores no kirchneristas en el Congreso, esta tercera parte que te digo que tiene el Congreso ahora, de un sector opositor no kirchnerista, republicano, democrático, que cree en el libre mercado, que cree en que el Estado tiene que regular, pero que tiene que dejar que la iniciativa privada haga su trabajo, que los precios hagan su trabajo. Me parece que hay un lugar muy grande para que le vaya bien. Hay un lugar muy grande para construir los consensos y para que al presidente nuevo le vaya bien. Y nosotros tenemos toda la buena voluntad de acompañar la reforma que el presidente haga, que sean las reformas que vayan en línea con las cosas que dijo en campaña. Ahora, que la reforma que ahora son aumentar impuestos y es un problema, ¿no? Es un problema. Es un problema porque no son lo que dijo en campaña, no es lo que nosotros acordamos con nuestro electorado. Particularmente la de ganancias es una estafa. Que yo denuncié en su momento, yo denuncié ese acuerdo entre Milei y Massa para votar en conjunto la eliminación de ganancias. Ahora aparecen algunos gobernadores a decir, uy, qué lástima que bajaron ganancias, podríamos reponerlo, ¿no? Y el ministro de Economía también con ganas de reponer ganancias. Uy, lo hubieran pensado en su momento. ¿Y a qué atribuís vos eso que los gobernadores y la CGT durmieron siesta durante 4 años y ahora de pronto se despiertan? A que tenían acuerdos con el presidente de la Nación o con el ministro de Economía, en particular con Massa, que les permitían ir cubriendo con transferencias directas o con la promesa de coparticipar algún otro tipo de impuestos. Ahora se habla de si no podrían, en todo caso, coparticipar el impuesto al cheque. Evidentemente tenían algún tipo de promesa con la cual aceptaron, aunque todos les decíamos que era una locura, cualquiera que era economista lo sabía, que era una locura la eliminación del impuesto a las ganancias, porque estaban generando más inflación para la Argentina. Lo dijimos claramente en el Congreso. Hay un audio, hay un video claramente denunciando que eso iba a generar más inflación en Argentina. Está pasando lo que dijimos que iba a pasar. Entonces ahora se dan cuenta y quieren volver a instaurar el impuesto a las ganancias. ¿Para qué? ¿Para que lo pague la clase media el ajuste? Si el presidente cambió de opinión al respecto, entonces que él dé la cara y nos lo diga a la gente que cambió de opinión, explique la situación y que nos pida a nosotros que lo consideremos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Una pausa y Daniel Sapsay. Bien, como les dije, estoy con Daniel Sapsay, constitucionalista conocido por todos, ha sido visitante a nuestro programa. A él tengo muchas preguntas para hacerle, pero antes le voy a hacer una pregunta porque él viene de asistir a un acto en desagravio al cantante lírico Cristian Peregrino, que Kicillof echó de la provincia del Teatro de La Plata porque Peregrino es simpatizante de Milei. ¿Cuál es tu impresión de ver eso?
Mirá, mi impresión es que es un acto realmente que a uno le repugna, porque además estamos hablando de un bajo extraordinario, que es famoso mundialmente, que ha cantado Fausto, que ha hecho muchos de los papeles más importantes, que iba a cantar en el Teatro Argentino de La Plata el Requiem de Verdi, por el aniversario de la muerte de Verdi, o sea, tiene muchísima significación, y se censura claramente la libre expresión de las ideas de él, porque él se opone en las redes a que durante la presencia del presidente Milei, cuando era presidente electo, en el Colón, vos sabés que es un gran amante de la ópera, además, el presidente, Sí, sí. un miembro de la Orquesta Estable toca la marcha peronista. Entonces, lo que él expresa en las redes es su repulsa a que se haga eso. Y es lo que le vale, precisamente... Es decir, que ni siquiera dijo que era simpatizante de Milei, No. simplemente estuvo en contra de un acto partidario por parte de la orquesta del Teatro Colón. Exactamente. O sea, Es terrible, ¿no? es terrible, me parece algo realmente espantoso, de un autoritarismo estalinista o hitleriano, ¿no? Claro. ¿Vos crees que las medidas que anunció hoy, sobre todo Patricia Bullrich, de que no va a permitir que se corten las calles, están dentro de la legalidad? Están absolutamente dentro de la legalidad, porque, a ver, Pues yo hablaba de los dos derechos que siempre Sí. están en colisión, ¿no? fueron muy claras, la forma como lo planteaste fue muy clara. ¿Por qué? Porque una cosa es la libertad de manifestarse pacíficamente, lo cual está entre los derechos del artículo 14 de la Constitución, son de los que gozamos los habitantes de la Argentina. Eso no puede impedir el libre tránsito de las personas, que es Claro. otro derecho fundamental, que además, cuando te coartan el libre tránsito, no es solo el libre tránsito, es la imposibilidad de llevar a cabo tu programa de vida. Claro. Si no podés transitar, inclusive no podés ir a que se ocupen de tu salud si tenés algún tipo de enfermedad, no podés concurrir a una universidad, a una escuela, etcétera, etcétera. Es decir, es realmente un derecho que se vincula con toda una familia. Los derechos no están aislados, son como familias de derechos. Se coarta uno y va necesariamente a repercutir sobre el goce de los otros, que en este caso es clarísimo. No se puede transitar, entonces no puedo ir a la escuela, no puedo que me atiendan mi salud, etcétera, comerciar, etcétera, etcétera. O sea, es así. Claro. Ahora, el otro anuncio que hizo ya, esto no de Patricia Bullrich, sino de Petovelo. Petovelo, es que no le va a cancelar el subsidio al que corte Sí. la calle, y que va a ir, la otra parte del anuncio, que va a ir los subsidios directamente del Estado al beneficiario sin pasar por los dirigentes piqueteros. ¿Qué te parece desde el punto de vista de la legalidad? Bueno, acá hay dos decisiones. Ujú. Una, que si se corta la calle, entonces no se cobra de subsidio. Así es. ¿No? Punto uno. Bueno, digamos que es absolutamente pertinente, porque la facultad de subsidiar es de parte del Estado, no es un derecho adquirido de parte del beneficiario. Es como una ofrenda que se le hace, y además en la medida en que esta persona sea necesitado, que pueda de alguna manera con una contraprestación hacer valer lo que él recibe. Y lo segundo me parece indiscutido, porque ya sabemos lo que implica esta situación en la cual ellos cobran a través de los dirigentes piqueteros. Los dirigentes piqueteros no solo los extorsionan con no darles el subsidio si no cortan la calle, que los meten como ganado, sino que además les cobran un peaje, eso lo sabemos, los Beliboni, etcétera, etcétera. Cobran un peaje, un porcentaje, lo cual, bajo todo punto de vista, es absolutamente horrible e ilegal. Que ¿por qué se apropian de una parte de algo que no les pertenece? Así que todo esto me parece muy positivo que se termine. Ahora, ¿vos te imaginás, desde el punto de vista de un observador como vos de la política, a una Cristina Kirchner pasando por la parte más difícil que le falta todavía a los tribunales? Porque la justicia, si bien ya tiene una condena, no pasó a la parte más difícil. ¿Cómo te la imaginás a Cristina Kirchner pasando por ese momento donde le pueden confirmar la condena a prisión, Sí. donde se pueden abrir nuevos juicios orales?
ser jefa de una asociación ilícita. Ser jefe de una asociación La ilícita. apertura de juicios orales ya está absolutamente habilitado Sí, sí. en los dos casos, en el caso del Memo y en el Y caso de de la- Otesur Los Sauces. de Otesur Los Sauces. O sea, eso ya está. Y bueno. después está el caso de los cuadernos, que también está ahí. Está el de los cuadernos también. Eso, bueno, van a seguir su derrotero, va avanzando y muy positivamente. Ella no pudo de ninguna manera impugnar, no tuvo éxito con las impugnaciones que hizo, inclusive tratando de demostrar de que se duplicaba un juicio que ya se había celebrado en Santa Cruz, porque era el juicio contra Báez. Se demostró que no era la equivalencia de parte, está muy bien, ni se había presentado prueba suficiente como para demostrar que no se llevara el juicio oral. Con lo cual, bueno, se va a llevar a cabo. Yo no veo de qué manera ella tendría un privilegio como para que no se la toque. Ya es vergonzoso que siga ocupando un cargo tan importante en el Senado. No sigue, no tiene más. Carlos. Bueno, pero sí, pero Claro. sigue siendo senadora. No es senadora, no es cierto. senadora. No es senadora. Ella perdió todos No, los fueros a partir Sí, perdió todo, del fue al Instituto Patria, es cierto. Sí, eh, trato de reubicarme. Con lo cual, digamos, es probable que haya alguna orden de sentencia firme Sí, de prisión en cualquier momento, que por la edad... por la edad, porque ella cumple 70 años, si no me equivoco. Ya cumplió. Ya va a cumplir Va a cumplir 71 en febrero, ¿no? Sí, Lo va a hacer domiciliario, claro. pero de todas maneras va a cumplir. Y yo creo que, y además, la prohibición del ejercicio de cargos públicos. Yo creo Así que es. eso debe Eso es ser de por vida. ¿eh? de por vida, por eso. Creo que es lo que más la debe afectar es eso, ¿no? Perder la posibilidad de ejercicio del poder, porque es una persona. Que además, según tengo entendido, es inherente a la prisión por estos delitos. Es una accesoria. Claro, es decir, no podés decir, no, que cumpla la prisión, pero le vamos a sacar la inhabilitación para ejercer cargos. No. Van juntas. No, van juntas, por supuesto. Es Claro. como la diferencia con Estados Unidos, ¿no? Que lo Claro. vimos con el caso de Trump. Muy bien, mi querido gran Daniel, placer. muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Siempre es un placer venir a tu programa. Se nos terminó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.